Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Alguno de los que esté presente que me conteste, por favor? Buenas tardes, profe. Sí, se le escucha bien. Perfecto, gracias. ¿Y tienen a la vista la pantalla que dice régimen sancionatorio? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar porque ya son las 13 horas. Aunque tenemos poquitos participantes, únicamente 9. Esperemos que se nos vayan juntando eh, en breve. Empezamos a ver el régimen sancionatorio y los delitos tributarios. Perdón, hago una pausa. ¿Quieren que comentemos algo del...? Bueno, vamos a hablar de la segunda parte de el título tercero del Código Tributario, que es el régimen de infracciones administrativas y delitos tributarios, que conjuntamente se llaman en el Código Tributario hechos ilícitos tributarios. O sea, el título tercero se llama hechos ilícitos e incluye, como ya habíamos dicho en la lección anterior, un régimen bipartito, que por un lado tiene infracciones administrativas y por otro lado tiene delitos tributarios. Las infracciones administrativas se caracterizan porque esas infracciones las impone la administración tributaria mediante un procedimiento administrativo que está a partir del artículo 150 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y los actos de imposición de sanción son revisados por el Tribunal Fiscal Administrativo en sede administrativa o por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sede jurisdiccional. Esas multas son de dos clases, perdón, esas sanciones son de dos clases. Multas por una parte, multas pecuniarias, o bien sanción administrativa del cierre de negocios. Por el otro lado existen delitos tributarios. Los delitos se caracterizan porque la sanción es una pena privativa de libertad que impone un tribunal penal. El procedimiento que se sigue es el del Código Procesal Penal, no es el procedimiento administrativo, no está en el Código Tributario. Ese procedimiento, aunque sí, el tipo, la descripción del delito y la sanción sí están eh, en varios artículos. El principal es el 92, que habla del delito de defraudación tributaria, pero hay otros delitos que son este, también delitos especiales que no están en el Código Penal, sino que están en el Código Tributario. Entonces, resumen de algo que ya incluso habíamos adelantado en la clase anterior, un régimen bipartito, por un lado infracciones administrativas, por otro lado delitos tributarios. Las primeras sanciones administrativas consistentes en multas o en cierre de negocios, las segundas en pena privativa de libertad. También nos habíamos planteado, incluso probablemente fue con esta misma filmina, si la existencia de un diferente órgano, diferente procedimiento, diferente clase de pena, justifica que las sanciones administrativas se sustraigan de los principios del derecho penal. Y también habíamos dicho en aquel momento, en la clase del lunes pasado, que en los regímenes menos democráticos sí se admite esa sustracción. En los marcos del Estado del Derecho no se admite esa sustracción, o por lo menos no se admite una sustracción completa. Lo que termina diciéndose es las infracciones administrativas se rigen por los principios del derecho penal, incluso por los del derecho procesal penal, en la medida en que sea aplicable, pero con limitaciones, con atenuaciones o con matices. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que algunos principios que están en la Constitución, que están en los instrumentos internacionales de, de derechos humanos, aplican plenamente, bueno, ese plenamente hay que atenuarlo,
plenamente, pero con matices, en la materia de infracciones administrativas. Por ejemplo, aplica el principio de presunción de inocencia. Hay que vencer esa presunción para imponer una sanción. El principio de responsabilidad subjetiva: solo se puede imponer una sanción al que es personalmente responsable. La sanción sería inconstitucional si se impone a quien no cometió la conducta. El principio de non bis in idem, que tiene algunas manifestaciones especiales en materia de infracciones administrativas. El debido proceso: no se puede imponer automáticamente la sanción. Las penas tienen que ser proporcionales a la conducta que se pretende sancionar, no pueden ser desproporcionales, no pueden ser excesivos. O sea, todos esos principios, que son principios constitucionales propios del derecho penal y algunos del derecho procesal penal, aplican en materia de sanciones administrativas, como no podría ser de otra manera, puesto que, ha dicho nuestra Sala Constitucional, la razón por la cual aplican es que tanto las infracciones como los delitos forman parte del poder punitivo del Estado. Son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado. Insistimos el lunes pasado y volvemos a hacerlo ahora en que son de aplicación con ciertos matices. Nada más fijémonos en que esos principios ordenadores del orden penal no son solo del Código Penal, sino también del derecho procesal penal. Ciertos matices. ¿Qué quiere decir matiz? Matiz quiere decir disminución, atenuación, permítanme la expresión que tal vez no sea muy feliz, echarle un poco de agua a la sopa. O sea, no aplican con todo el rigor con que se reconocen en el ordenamiento penal, pero por supuesto que aplican matices que no pueden implicar la pérdida o la erosión total del principio del orden penal. Se puede el ordenamiento tributario limitarlos, pero no puede vaciarlos totalmente de contenido. Dijéramos que hasta lo que acabamos de decir, hasta aquí llegamos el lunes pasado. Ahora veremos algunos elementos que están al inicio del título tercero del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Vienen unos elementos o principios comunes tanto a los ilícitos administrativos como a los ilícitos penales. Y después vienen a continuación unos principios propios de los ilícitos administrativos. Después viene la parte especial de los ilícitos administrativos, es decir, la descripción de las conductas que se sancionan. Y vienen nuevamente algunos principios que son propios del orden penal. Entonces, este artículo 66, el primero de ese título tercero, indica que los ilícitos, los hechos ilícitos, tanto administrativos como penales, en su comprobación se debe respetar el principio non bis in idem. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser sancionada la misma conducta dos veces. No puede tener dos sanciones administrativas, no puede tener dos sanciones penales, y no puede tener una sanción administrativa y una sanción penal. Entonces, el artículo 66 nos da algunas normas para evitar el bis in idem, para evitar el sancionar más de una vez la misma conducta. El primer lineamiento del artículo 66 es que si la infracción a la norma, si contravenir a la norma puede constituir delito, la jurisdicción penal ejerce una especie de fuero de atracción. La administración tributaria tiene que trasladarle el asunto a la jurisdicción penal
y abstenerse de seguir el procedimiento sancionador. No solo, dijéramos, no puede imponer la sanción administrativa, sino que si estima que la conducta a sancionar es delictiva, es penalmente sancionable, pierde la administración tributaria competencia para seguir conociendo del asunto. Y por supuesto que ese darse cuenta si un asunto es meramente administrativo o meramente penal, eh, sin duda es un ejercicio intelectual, sin duda es un ejercicio de eh, conocer la conducta y encuadrarla en el tipo penal o en el tipo administrativo. Y ojo que algunos tipos administrativos pueden ser parte del tipo penal. Pierde competencia la administración tributaria mientras el procedimiento judicial no llegue a sentencia firme. Si llega a sentencia firme, cuando esa sentencia sea condenatoria, excluye sanción administrativa por el principio non bis in idem. En cambio, si esa sentencia firme desestima la existencia de delito, posibilita que la administración tributaria pueda continuar con el expediente administrativo de sanciones. Incluso los hechos que se tuvieron por probados en el tribunal no tienen que volver a probarse en ese procedimiento administrativo, sino que se tienen por probados. Entonces, ¿qué pretende este inciso A del artículo 66? Pretende darle forma, darle cabida al principio de non bis in idem. Ahora, ¿qué pasa cuando la administración, y estamos en el inciso B, ya impuso la sanción? Impuso la sanción de cierre de negocios o impuso una multa. Bueno, eso no impide iniciar y desarrollar la acción judicial. Puede iniciarse la acción judicial. Una vez que se traslada el asunto a la sede penal, vuelve nuevamente la administración tributaria a perder competencia. Y si resulta en una sentencia condenatoria ese traslado del asunto al tribunal penal, el tribunal penal debe revocar la sanción administrativa. O sea, como ven, el fuero penal es una especie de fuero de atracción de todos los hechos ilícitos tributarios cuando la conducta pueda constituir delito. Obviamente, pues hay sanciones que no se pueden revocar. En concreto, la sanción del cierre de negocios, una vez que se aplicó, pues ya no se puede revocar. Si ya se cumplió, ya el establecimiento estuvo cerrado, no se puede revocar. Entonces, solamente cuando la naturaleza de la sanción administrativa permita la revocatoria, estaba obligado el Tribunal Penal a hacer esa revocación. Es un tema exquisito del derecho penal, quiero decir, es un tema que ha ocupado a los penalistas durante muchísimos años. El tema de si las personas jurídicas pueden tener responsabilidades penales o responsabilidades administrativo-tributarias. De hecho, el principio durante gran parte de la historia del derecho penal fue societas delinquere non potest. La sociedad, la persona jurídica social, no puede delinquir, solo pueden delinquir seres humanos, personas naturales. No obstante ese principio, societas delinquere non potest, ha sido muy fuertemente cuestionado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y de modo que hay autores, estoy pensando ahora por ejemplo en Bacigalupo, que consideran exactamente lo contrario, que las sociedades, las personas jurídicas, si bien no pueden delinquir por sí mismas, puesto que la formación de voluntad de la persona jurídica es por medio de personas naturales,
No obstante, sí que pueden delinquir, sí que pueden cometer estafas, sí que pueden defraudar eh, al Estado o a otras personas jurídicas. Y dijéramos el acuerdo o transacción al que se ha llegado a decir es que aunque la persona jurídica no puede delinquir por sí misma, sí puede ser responsable de las consecuencias del delito y sobre todo de las consecuencias económicas del delito. Nuestro artículo 67 del Código Tributario toma partido en esa discusión diciendo que los representantes de las personas jurídicas serán responsables por las acciones u omisiones establecidas en la ley. La, la, la responsabilidad subjetiva es siempre de personas físicas. Y esa responsabilidad se tiene que probar, no se presume. No se puede presumir porque iría contra la presunción de inocencia establecida en la Constitución política. Luego regresamos. El artículo 72 dice que los sujetos pasivos societarios, es decir, eh, las personas jurídicas, los fideicomisos y otros que tengan unidad de patrimonio y de propósito y de toma de decisiones, si constituyen una unidad económica o si constituyen un patrimonio eh, afectado, en la medida en que se haya faltado al deber de cuidado, en la medida en que en ese cuerpo social, la sociedad o el fideicomiso o una sociedad de hecho, etcétera, no se tengan los elementos de cuidado en la formación de la voluntad social que habría impedido que se cometiera la infracción, en ese caso les compete responsabilidad a las personas jurídicas. Y vean qué interesante, dice el artículo 72, sin necesidad de determinar responsabilidades personales concretas de los administradores, etc. Y esta norma, más que la anterior que acabábamos de leer, es la que generalmente se aplica. O sea, se le aplica, por ejemplo, una multa al contribuyente, pues, por decir alguno, eh, tienda Los Patitos S.A., y no se le impone tanto la multa al gerente o al contador, y no hay necesidad de residenciar en esas eh, personas físicas una responsabilidad personal. La multa se le impone a la sociedad en la medida en que la sociedad no tenga dentro de su organización interna, eh, dijéramos, las garantías en la formación de la voluntad social para impedir que se cometa la infracción administrativa. El artículo 69 del Código Tributario indica que ese título tercero, todo el título tercero, gira obviamente en conductas eh, y en sanciones, pero gira alrededor del concepto de administración tributaria. Es decir, la administración tributaria impondrá la sanción, la administración tributaria presentará la denuncia, la administración tributaria será parte obligada del proceso penal y define, por tanto, el artículo 69 que administración tributaria son los órganos del Ministerio de Hacienda, los órganos que les toca administrar tributos, que básicamente son la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Hacienda, que aunque no administra tributos, administra eh, exenciones, las que encajan en ese concepto de administración tributaria. No obstante,
en el año 2019 se modificó el Código Municipal para decir, aunque no hay reforma expresa al Código Tributario, el Código Municipal se reformó para decir que en materia de tributos municipales también son parte de este concepto de administración tributaria las haciendas locales, los encargados de administrar los tributos en las municipalidades. Entonces, ¿qué queda fuera? Quedan fuera de este título tercero los impuestos administrados por órganos que no pertenecen al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, el INDER, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social. Es decir, para que este título tercero aplique, necesariamente el sujeto activo, administrador del tributo, debe ser un órgano del Ministerio de Hacienda o, como acabo de decir, en el caso de los tributos municipales, la administración tributaria municipal. Esas disposiciones generales que están en los ciclos iniciales del título tercero, comenzando por el artículo 65, son aplicables a todas las sanciones. No obstante, la ley de cada tributo puede tener alguna disposición expresa en contrario. Por ejemplo, existe una sanción por no presentación de la declaración de accionistas o la declaración de beneficiario final en el registro de accionistas que llevó a cabo el Banco Central de Costa Rica. Bueno, pues esa sanción no está en el Código Tributario. Hay una remisión a las normas del Código Tributario, pero está en esa otra ley que creó el registro de accionistas. En la ley del impuesto a las personas jurídicas, impuesto también llamado impuesto de sociedades, hay alguna sanción y particularmente hay una sanción accesoria que es que no se podrá inscribir ningún acto en el registro público a aquellos que estén morosos en la presentación no, en el pago del impuesto de sociedades. El artículo 71 contiene una mención expresa al elemento subjetivo. Recuerden que el elemento objetivo es el tipo, la descripción de la conducta. Pero no hay ilícito si no hay también elemento subjetivo, que es la deliberada intención, eso se llama dolo, o al menos la culpable intención, que puede ser omisiva o puede ser comitiva, de la conducta sancionada. Tiene que estar presente ese elemento subjetivo. Sin el elemento subjetivo no se configura el ilícito. El artículo 71 se encarga de decirnos que el más básico, el más elemental de los elementos subjetivos, que es la mera negligencia, la culpabilidad por negligencia, es suficiente para imponer la sanción que corresponda al incumplimiento de obligaciones y deberes tributarios. Me interesa subrayar, no basta el elemento objetivo, el tipo, la conducta. Sin duda es necesario. Además es necesario el elemento subjetivo. Lo que pasa es que el elemento subjetivo no siempre es fácil de probar. Eso es una grave administración tributaria que intenta reconducir el elemento subjetivo al elemento objetivo siempre que pueda. Ya lo vimos. El artículo 73 menciona la concurrencia formal. Allí me faltó la L en forma. Es decir, cuando un mismo hecho configure más de una infracción, tiene que aplicarse la infracción más severa. Nuevamente, esa aplicación del principio de non bis in idem. No se aplican las dos sanciones, sino la más severa cuando la misma conducta configure más de una infracción. ¿Cuándo podría suceder eso? Bueno, podría suceder, por ejemplo,
en la, en la no emisión de facturas, que es una conducta sancionada con multa, pero la reiteración de la no emisión de facturas es una conducta sancionada con el cierre del negocio. Por tanto, en lugar de aplicar 2 veces la sanción por no emisión de facturas, hay que aplicar la sanción del cierre de negocios, que se presume es más severa que la mera sanción. Ya habíamos hablado algo, al hablar de prescripción, habíamos hablado de la prescripción sancionatoria prevista en el artículo 74. A efectos de mera comparación, en el artículo 54 se habla de la prescripción de las obligaciones tributarias. ¿De cuáles obligaciones? Las obligaciones a título de tributo. En el 74 se habla de la prescripción de las sanciones. Pueden ser multas, pueden ser cierre de negocios, y no está prohibido que en el futuro llegue a haber otras sanciones adicionales a esto. Dice el artículo 74, prescriben a los 4 años a partir de la comisión de la conducta. Recuerden que la prescripción de las obligaciones tributarias, de la obligación tributaria material a título de tributo, prescribe en 4 años a partir del primero del mes siguiente a la fecha en que debió haberse pagado la obligación tributaria. Es decir, el inicio del cómputo de la prescripción es distinto si estamos frente a la obligación tributaria material que si estamos ante obligaciones tributarias a título de multa o pecuniarias diferentes de la obligación tributaria principal. También las causales de interrupción son diferentes. El artículo 74 solo tiene 2 causales de interrupción. Cuando se notifica la posible comisión, cuando la administración tributaria comunica al contribuyente la posible comisión de una conducta sancionable, se interrumpe hasta el 1 de enero siguiente acción quede en firme. Comenté con ustedes que a mí me parece que esto es inconstitucional, me parece que es un abuso del legislador el que haya un plazo indefinido de suspensión, perdón, de interrupción del cómputo de la prescripción. Porque podrían pasar 100 años después de que se notifica y no habría ocurrido ni un solo día de plazo de prescripción de esos 4 años. ¿Para qué están esos 4 años si una vez que se notifica queda interrumpida de manera indefinida el conteo del plazo de prescripción? Eso a mí me parece que no tiene sentido, me parece que atenta contra el principio de seguridad jurídica que reconoce nuestra Constitución. En el caso de las sanciones por declaración inexacta, que está en el artículo 81 del Código Tributario, la interrupción es una interrupción especial, 4 años a partir de que el acto administrativo de liquidación quede firme. Esa sanción por inexactitud depende de un tributo que haya sido determinado por la administración. Entonces se notifica la posible comisión de esa declaración inexacta, se sigue todo el procedimiento administrativo para determinar si en efecto había alguna diferencia que pagar, y una vez que este procedimiento determinativo de tributo, no de sanción, de tributo, no de multa, queda en firme, entonces empieza a correr el plazo de prescripción de 4 años para la sanción por declaración inexacta. Este modo especial solo ocurre respecto de esta infracción. Para todas las demás, la interrupción es la primera, que el nuevo plazo corre a partir del 1 de enero siguiente a que la infracción quede en firme. También tiene
un procedimiento especial de suspensión de la imposición de la sanción cuando la administración tributaria cree que el hecho que está investigando no es infracción administrativa, sino que es delito, y presenta la denuncia. Al presentar el director general de tributación la denuncia a la fiscalía, queda suspendida. ¿Cuál es la diferencia entre interrupción y prescripción? La interrupción inhabilita todo el plazo corrido hasta ese momento, mientras que la suspensión simplemente suspende el conteo. Y cuando cesa la causal de suspensión, reinicia en el punto en el que estaba. Dice 75 que las infracciones administrativas pecuniarias generan intereses a partir del tercer día posterior a su firmeza. Es decir, si no se hicieron uso de los recursos administrativos o se hizo uso de los recursos administrativos y fueron declarados sin lugar el recurso de revocatoria o el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, 3 días después de confirmados, empiezan a generar intereses si no se paga esa multa. La norma es diferente a la norma de intereses en el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es, por norma general, 15, por norma especial 30, en el caso del artículo 40 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 30 días después de que queda en firme una determinación tributaria, dice el artículo 40, empieza a generar intereses. Y esos 30 días se ven reducidos a 3 días en el caso de las sanciones. El artículo 76 permite hacer una autoliquidación de sanciones. Es una especie de autoimposición. Yo, contribuyente, me impongo a mí mismo, me acuso y me impongo la sanción sin necesidad de intervención de la administración tributaria. Esa autoliquidación de la sanción se hace mediante un formulario. El formulario actual es el formulario D116. Y está relacionada esa autoliquidación con la reducción de las sanciones que está prevista para algunas de las conductas a sancionar, no para todas. Si yo autoliquido de manera espontánea, esto es, antes que la administración tributaria tenga ninguna actuación, si yo voy y me acuso y digo, cometí este ilícito y me aplico la multa, tengo derecho a una reducción del 75% de la multa. Y si además autoliquido y pago, no solo autoliquido, sino que además pago, la reducción de la sanción es del 80%, hay un 5% adicional. Después de la actuación de la administración tributaria, es decir, de notificado el acto de liquidación, en su momento veremos que esa autoliquidación de oficio ha cambiado con el tiempo. Después del acto de liquidación de oficio o en los casos en que no haya acto de liquidación de oficio, después del inicio de actuaciones por parte de la administración tributaria, si yo autoliquido la sanción y la pago, tengo derecho a un 55% de reducción. Puedo solo autoliquidar, pero si además pago lo autoliquidado, se me añade un 5% adicional. Ahora, no solo iniciada las tributarias, sino notificado el acto de liquidación de oficio, el acto determinativo de la obligación tributaria, o bien dentro del plazo para impugnar la sanción, si en lugar de hacerlo, en lugar de impugnar, reconozco la procedencia mediante una autoliquidación, la reducción de la sanción es de un 25%, que si además de aceptar la procedencia, pago el monto de la sanción, hay un 5% adicional.
Por favor, interrúmpame en el momento en que lo estimen oportuno, ¿verdad? Está bien, profe, tranquilo. Gracias. El artículo 77 del Código dice que las sanciones administrativas eh, se rigen por el principio de legalidad y en concreto por el debido proceso. Estamos hablando ahora exclusivamente de ilícitos administrativos. De tal forma que, dice el artículo 77, a falta de norma expresa, son aplicables las normas procedentes de la Ley General de la Administración Pública. ¿Por qué sabemos que estamos frente a sede administrativa? Porque no dice las normas generales del proceso penal. Eso lo dirá para los delitos. Vamos a hablar de varias infracciones, pero ahorita vamos a dedicar un buen tiempo al artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Si pudieran tenerlo a la mano, sería bueno. Artículo 81, Normas y Procedimientos Tributarios. Y las filminas que siguen me las prestó un funcionario, ya se jubiló de la administración tributaria, la administración de grandes contribuyentes. Bueno, entonces era director de fiscalización, después fue director de grandes contribuyentes y ahora es funcionario jubilado. Él elaboró estas filminas con base en la exposición de motivos de la ley 9069 que modificó varios artículos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que modificó varios artículos del título tercero del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. De nuevo, estas filminas son de él. Bueno, son de él, pero yo me permití modificarlas en algunos puntos. Eh, y tengo el permiso expreso de él para compartirla en clases y en seminarios. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que en la exposición de motivos se llamó tratamiento administrativo del fraude. A mí me parece que esa expresión no es muy afortunada, porque el fraude es un delito penado por el artículo 92 del Código Tributario. Y por tanto, hablar de que las conductas sancionables administrativamente son formas de fraude, a mí me parece que por lo menos introduce una confusión. El fraude siempre es deliberado, es decir, siempre se comete con dolo. Por definición, el delito de defraudación tributaria es un delito doloso. Mientras que las conductas que aparecerán en las próximas filminas, pues siempre, digamos, tienen como consecuencia normalmente una disminución del tributo a pagar. Pero eso no quiere decir que eso sea fraudulento. Me parece a mí. De todas maneras, es la terminología que se utilizó y que además se ha vuelto bastante común esa terminología a la hora de hablar de problemas tributarios. Por ejemplo, en las circunstancias actuales de gran efervescencia social, de que hay unos diálogos que se convocan y después algunos de los convocados no van, y que se discute el tema de que si se debe subir la carga tributaria. Una de las cosas que se han dicho es que el fraude fiscal, la defraudación, es inmensa en este país. Y incluso algunos se han eh, permitido decir que es entre el 6 y el 8% del PIB, de tal manera que si elimináramos la defraudación, si elimináramos la evasión fiscal, estaríamos sin necesidad de hacer una reforma tributaria.
vean lo importante que puede llegar a ser este tema. No obstante, esos cálculos de evasión fiscal entre el 6 y el 8% del PIB, generalmente lo que hacen es, si este es el PIB y esta es la tarifa, debería rendir tanto. Y si no rinde ese tanto, es que ahí hay fraude, hay evasión, hay elusión fiscal. A mí me parece que esa terminología no es correcta, me parece que induce a error, a un grave error. Porque creo que ninguno de nosotros podría decir, por ejemplo, que una exención es defraudatoria. No, no, es la expresa intención del legislador es eximir alguna actividad, alguna conducta. Por ejemplo, ninguno en su sano juicio podría decir que es evasión fiscal el que haya empresas en Costa Rica que estén acogidas al régimen de zonas francas. Y es lo cierto que si una empresa está en el régimen de zonas francas, no contribuye, o por lo menos no contribuye eh, como porcentaje del PIB a título de impuesto. De tal manera que meter en ese saco a las exenciones, a las no sujeciones, a los incentivos fiscales, a mí me parece que es un error terminológico y además un error terminológico grave. Cuando se dice en Costa Rica la evasión es del 6% y se toma dentro de ese 6%, por ejemplo, todas las zonas francas, pues evidentemente estamos hablando de cosas diferentes. La solución no sería por el aparato represor, sino eliminar, si se estima pertinente, que también es motivo de discusión, eliminar la exención correspondiente. A mí no me parece, por ejemplo, que sea evasión fiscal el que exista una canasta básica exenta de impuesto al valor agregado. Y sin embargo, esa mera comparación del Producto Interno Bruto multiplicado por la tarifa del tributo, que arroja un resultado que es diferente del realmente recaudado para definir el fraude, la evasión o la elusión fiscal. Me parece que es un terminológico que además es grave. Este proyecto de ley que finalmente se convirtió, el expediente 18.041, que finalmente se convirtió en la ley 9069, una de sus características es que se propuso eh, aumentar el piso penal. El delito de defraudación tributaria, para que se cometa como condición objetiva de punibilidad, hasta antes de la ley 9069, exigía que superara los 200 salarios base. O sea, solamente si supera los 200 salarios base, eso forma parte del tipo penal y por tanto es perseguible con pena privativa de libertad. Si la disminución del impuesto es menor que 200 salarios base, en aquellos años, solo era perseguible administrativamente. Una de las notas más características de la ley 9069 fue que elevó de 200 a 500 salarios base. Y por tanto, el umbral de punibilidad, el requisito objetivo de punibilidad, se volvió mucho más severo, mucho más exigente. 500 salarios base es mucho más que 200 salarios base. Más que se duplicó. Por tanto, en la exposición de motivos se decía, se traslada a la vía administrativa aquello que era penal, aquello que estaba entre 200 y 500 salarios base ya no va a ser perseguible por los tribunales penales, sino administrativamente, adecuando los tipos y corrigiendo algunas normativas actuales. Y para que esa reforma no parezca una relajación del régimen sancionador, es decir,
Si subimos de 200 a 500 salarios base, podría darse la impresión de que estamos haciendo más benigno ese régimen sancionador. Se propone aumentar una sanción que era del 25%, se aumentó al 50% en los casos de negligencia. En los casos de dolo era el 50% y se aumenta al 100%, o en algunos supuestos al 150%. Es decir, se pasó de un régimen de multas que podía ser del 50, del 25 o del 50%, a un régimen de multas que podía ser del 50, del 100 o del 150% del impuesto supuestamente omitido. Las sanciones que esa ley 9062 introdujo en el Código Tributario fueron un nuevo artículo 81, la declaración inexacta o la omisión de declaración. Es un artículo larguísimo que sería bueno que tuvieran a mano, ahora que vamos a hablar de él. Se crea una infracción hasta entonces inexistente, que es la resistencia a las actuaciones administrativas. Y se hace un aumento también bastante severo a las sanciones por incumplimiento del deber de informar. Bien, pasemos al artículo 81 del Código. Es un artículo que quisiera, por favor, que lean repetidamente varias, porque es un artículo realmente enrevesado, un artículo que no es de fácil comprensión. Para comenzar, hay 4 conductas que se sancionan en ese artículo 81. No es una conducta, sino 4. La omisión de declaraciones, o sea, aquel que estando obligado a presentar la declaración no la presentó. La presentación de declaraciones inexactas, declaraciones que, si bien se presentan, no tienen toda la obligación tributaria, sino tienen menos que esa obligación tributaria. En tercer lugar, la obtención de devoluciones que no procedan. Y las solicitudes improcedentes de compensación o de devolución. No está tan claro cuál es la diferencia entre la tercera y la cuarta de esas conductas. Pareciera que es una conducta completa solicitar la devolución improcedente, pero si además la obtengo, hay otra conducta, que es la del inciso C, la tercera de las ahí descritas. Por el principio non bis in idem que vimos hace unos minutos, pareciera que la cuarta conducta queda subsumida en la tercera. Esto es que si yo solicito la devolución improcedente de un tributo y además la obtengo, parece que esa conducta de pedir queda subsumida, en la conducta de obtener. Dice el artículo 81 que existe una base de sanción. Es decir, a las actas que están en el lado izquierdo de la filmina corresponde una base de sanción, una base matemática sobre la cual se calcula la multa, que está definida en el primer caso por el importe, es decir, el monto determinado de oficio. Si yo omití la declaración y la administración tributaria me hace una liquidación de oficio, esa liquidación de oficio versus 0, versus la declaración omitida, la base, lo que determinó la administración tributaria. En el caso de la segunda conducta, cuando la declaración es inexacta, es la declaración de oficio menos el monto de la declaración que fue inexacta. Es decir, la diferencia entre la liquidación por parte de la hacienda pública, por parte del administrador tributario, versus el importe autoliquidado
en la declaración que se califica como inexacta. En el tercer supuesto, la obtención de devoluciones improcedentes, la base de la sanción, el monto sobre el cual se aplica la multa, es la cantidad indebidamente devuelta. En el cuarto caso, en la cuarta conducta a sancionar, la diferencia entre la cuantía solicitada y la cuantía que sí proceda. Dice además, estamos avanzando en distintos conceptos. El primer concepto es la base de la sanción. El segundo concepto es la calificación unitaria de cada infracción. Esa calificación puede ser leve, o sea, califico la conducta de leve, de grave o de muy grave. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de voluntariedad, del elemento subjetivo. El elemento subjetivo puede ser leve, normalmente es culpa invigilando o culpa improcedendo, o dijéramos, son formas atenuadas de culpabilidad. El segundo caso es grave o bien muy grave. Estas segunda y tercera calificación, grave o muy grave, comportan dolo, comportan una deliberada intención de cometer la infracción. De tal manera que si la diferencia de impuesto por declaración inexacta supera 500 salarios base y la conducta se califica de grave, ya no estamos ante una infracción administrativa, sino que estamos ante una infracción penal. Porque grave y muy grave son manifestaciones de dolo. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, profe, a mí me quedó claro. Ok. La misma conducta, si es dolosa y si excede el monto de impuesto dejado de ingresar al erario público, si excede de 500 salarios base, entonces ya no es administrativo, sino que es penal. Dice este artículo 81 que cada infracción se calificará de forma unitaria. Luego veremos qué quiere esto decir. ¿Qué es salario base? Es el tercer concepto que hay que tener claro. Salario base es, sí, diga, Disculpe, sí. una pregunta. Entonces, las infracciones graves y muy graves, por ser manifestaciones de dolos, solo son en vía penal. No, 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 no. No, sí No. pueden ser administrativas. Pueden ser administrativas, pero siempre que sea el monto de impuesto dejado de pagar menor a 500 salarios base. Si Ajá. supera, Sí. si supera 500, deja de ser administrativo y pasa a ser penal. Ah, ok. Muchas gracias, sí, me había quedado esa duda. Bueno, con gusto. El salario base es el que corresponde al oficinista 1 del Poder Judicial. En la ley de presupuesto ordinario de la República que se aprueba en el mes de noviembre anterior a la fecha de consumación del delito. Dice ese de la ley 7337. Ese artículo de esa ley 7337 es una reforma al Código Penal para establecer los delitos de hurto, de estafa, varios delitos. Entonces, para saber si se cometió o no se cometió ese delito, o para saber la gravedad del delito, se habla del concepto de salarios base. 19, ese salario base era 446.200 colones. Es decir, unos $740.000 aproximadamente. Perdón, $744 aproximadamente. 500 salarios base, es decir, el límite a partir del cual deja de ser algo administrativo y pasa a ser penal, es de 500 salarios base, que en el 2019 era 223.100.000 colones, que equivale a algo así como $371.000.
¿Qué quiere esto decir? Que para cometer el delito penal tiene que ser un gran contribuyente, porque la mayoría de los mortales no puede dejar de pagar 300 y pico mil dólares, perdón, 300 y pico mil dólares, 223 millones de colones, porque el monto de su actividad es mucho menor. Es decir, en realidad, pues las figuras penales están realmente reservadas a contribuyentes cuyo aporte a la hacienda pública sea realmente significativo. Déjenme hacer una pausa de 5 minutos en este punto. Ya regreso. Un momentito, por favor. Bueno, perdón por la interrupción. Ya estoy de vuelta. Tranquilo, profe. Gracias, muy amable. Es decir, que se vuelve importante calificar la conducta como grave o como muy grave, y el artículo 81 menciona que hay conductas que siempre son graves o bien que en algunos casos son siempre muy graves. Por ejemplo, la omisión de declaraciones, es decir, aquel que debió haber presentado una declaración y no la presentó, se considera una conducta grave. No leve. Recuerdan que el 25%, grave 100% de multa, muy grave 150% de multa. Entonces, la omisión de declaraciones siempre es una conducta grave. Es decir, como mínimo le corresponde una multa del 100% del impuesto omitido. Si se incluyen operaciones inexistentes, o sea, operaciones que en la realidad no existieron y se incluyen en la declaración, o al revés, si se dejan de incluir operaciones que sí existían y ello supera el 10% de la base de la sanción, luego veremos cómo se calcula la base de la sanción, entonces esa conducta se considera grave. Profe, una consulta. Sí. ¿Y como en qué casos podrían como omitir ciertas, o sea, como ciertas acciones que hicieron en la factura? O sea, es que yo pienso que más bien que pongan más es para que les paguen más, digamos, pero que omitan, no sé en qué podría beneficiarles. No, no sé si me voy a entender con la duda. Creo que sí, creo que sí. Digamos, la declaración de José María de este periodo fiscal. Resulta que yo recibí un cliente que me pagó un montón de plata y no incluyo ese pago de ese cliente. Sí, Eso, sí, sí, no, no había pensado en eso, sí, pero sí me no parece pago muy lógico. ese pago de ese monto. O bien, resulta que tenía más gastos, tenía gastos de 100, pero pongo gastos de 200. O sea, hay gastos que eran inexistentes y los pongo en mi declaración. Esa conducta es muy grave. Sí, profe, ya ahora sí quedó claro. Gracias. Ok. Y en el caso de omisión es si no incluí si no presenté mi declaración. Se considera muy grave porque el artículo, como digo, con esa terminología que a mí no me gusta, considera que estas conductas que vienen a continuación son uso de medios de fraude y por tanto la conducta es más grave que la mera ocultación de datos y por tanto la multa a aplicar no es del 100, sino del 150% cuando hay anomalías sustanciales en la contabilidad. Son anomalías sustanciales en la contabilidad. A mí me parece que ese es un concepto jurídico indeterminado, pero que tiene estas características. Una, la diferencia tiene que ser sustancial, tiene que haber suficiente entidad. Dos, tiene que ser una anomalía, es decir, algo que va contra los principios de contabilidad generalmente aceptados.
o contra las normas internacionales de contabilidad. Por ejemplo, la adquisición de un activo se deprecia y el contribuyente, en lugar de depreciarlo en el plazo que dice el reglamento, supongamos que es un vehículo, se deprecia en 10 años, en lugar de repartir en 10 años el costo del vehículo, pone todo el costo en el año de su adquisición. Es una anomalía sustancial en la contabilidad. También se considera una anomalía sustancial o una conducta muy grave no llevar contabilidad o bien llevar doble contabilidad, una para propósitos fiscales y otra para propósitos administrativos. Este llevar doble contabilidad tiene su truco, dijéramos. Bueno, tal vez la palabra no es muy feliz. Los contribuyentes están obligados a llevar la contabilidad de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad, los NIF, internacionales de información financiera. Esas normas no sienten con las normas tributarias. Es decir, tengo que llevar la contabilidad de acuerdo con las normas internacionales de información financiera y concluido el periodo fiscal, en el caso del impuesto sobre la renta, tengo que hacerle ajustes a esa contabilidad, unos ajustes que son explícitos, para que esa contabilidad arroje un resultado fiscal. Entonces, llevar doble contabilidad no es llevar la contabilidad de acuerdo con las normas internacionales de información financiera y hacerle ajustes, eso está permitido, sino que es llevar registros contables diferentes para uno y otro propósito. De tal manera que esta doble contabilidad se identifica en buena medida con la siguiente conducta, que es tener asientos contables falsos, o sea, registrar cosas que no han sucedido, de registrar cosas que sí debían registrarse, o registrarlas en cuentas incorrectas. En algunos otros países se tiene un plan general de cuentas contables. Ese cuentas incorrectas, digamos, aplica a aquellos contribuyentes, por ejemplo los bancos, que tienen un plan general de cuentas. Empleo de facturas u otros datos falsos, facturas falsas u otros datos falsos, cuando ellos superen el 10% de la base de la sanción, se considera una conducta muy grave. En el caso de la exdefensora de los habitantes, el haber incluido en la declaración hechos inexistentes, o por ejemplo, el pago a una persona que no recibía pago, si supera los 10 salarios bases, se considera una conducta muy grave. También lo es la utilización de personas interpuestas, que el mismo ejemplo aplica para este supuesto. Ya lo hemos dicho varias veces, si la infracción es leve, la multa es del 50%. Si la infracción es grave, si el elemento volitivo es calificado como grave, la multa es del 100%. Y si la infracción es muy grave, si el elemento volitivo de voluntariedad es calificado como muy grave, aplica el 150% de sanción. Ahora, se aplica una multa única sobre la totalidad de la base de la sanción. ¿Qué quiere esto decir? Ojo que lo que viene es complicadito de explicar. Es complicado de entender y más complicado de explicar. Al hacer una fiscalización,
y encontrar una diferencia de impuesto, debe hacerse una operación que en el denominador incluye los aumentos sancionables de impuesto y en el denominador el total de aumentos sancionables o no sancionables del impuesto. ¿Esto por qué? Porque podría haber una diferencia de impuesto que no reúna ni siquiera el elemento subjetivo básico de culpabilidad, pero que sí genere una diferencia de impuesto. ¿Me expliqué o no me expliqué? Profe, siendo sincera, yo no entendí. Bueno, O sea, no. o sea, recuerden que para aplicar una multa se requiere el elemento subjetivo, ¿verdad? Al menos la culpabilidad en el grado más básico. Ujú. Okay. En este artículo 81, la base de la sanción es la diferencia de impuestos que resulta después de una fiscalización. Si la declaración no existió o si fue incompleta o inexacta, entonces siempre va a haber un aumento de impuestos. Okay. Sí, ahí vamos bien. Ok. Ese aumento de impuestos puede ser sancionable o puede no ser sancionable. Ejemplo de uno que puede no ser sancionable. Si yo declaré en mi declaración de impuestos sobre la renta del periodo fiscal 2019 que el diferencial cambiario no era gravable y llega la administración tributaria y me dice, no señor, ese diferencial cambiario sí es gravable. A mí, José María Oriamuno, me parece que como existen dosis de la sala primera diciendo que ese diferencial cambiario no es gravable, mi interpretación es una interpretación razonable. O sea, no es culpable, fue deliberada aplicando el criterio de la sala primera. ¿Se entiende lo que quise decir o no? Sí, ahí vamos. Bueno. No, pero sí, se está entendiendo. Ok, esa interpretación es razonable, por tanto no es sancionable. Pero puede la administración decir, yo no comparto ese criterio y yo sí gravo el diferencial cambiario. Entonces hay un aumento en el impuesto, si me fiscalizan, que debería ser considerado no sancionable, puesto que corresponde a una interpretación razonable de la norma. Ok, lo que dice el párrafo segundo del artículo 81 es que para aplicar la multa debo hacer una operación, una división, en la que en el numerador pongo todos los aumentos sancionables del impuesto y en el denominador pongo los aumentos totales del impuesto sin importar si son sancionables o no lo son. Sí, ¿Para ahora qué? ya ahora sí me quedó claro. Ajá. ¿Para qué quiero hacer eso? Para obtener ese coeficiente que está señalado en rojo en la filmina. Vamos a tratar de hacer un ejemplo. Estos ejemplos no son fáciles de explicar y menos por medios telemáticos. Vamos a tratar de ver si lo consigo. Este señor, Ramón Pérez, es un contribuyente individual, es una persona física con actividades lucrativas que declaró una base imponible de 2.547.321 en el 2013. ¿Qué quiere decir esa base imponible? Quiere decir que todos sus ingresos menos todos sus gastos arrojan un saldo positivo de 2.547.321. ¿Se entendió ese primer elemento que estoy explicando? Sí, profe. Sus ingresos brutos podrían ser, digamos, de 100.
sus ingresos, sus gastos probablemente fueron de 97,443 colones. Y por tanto, 100 millones menos 97, base imponible declarada, 2.547.321. Si ustedes se van al artículo 15 de la ley del impuesto sobre la renta, esos 2.547.000 están por debajo del mínimo exento. Por tanto, a esa base imponible de 2.547.000 le corresponde un impuesto de 0. Esa es la declaración originaria que presentó don Ramón Pérez. Llega el auditor fiscal y le hace 3 ajustes a esa base imponible. Dice, en primer lugar, usted tiene compras respaldadas por facturas de proveedores falsos por 48 millones de colones. De aquellos 97.443.000, etcétera, del total de sus gastos, usted tiene soportados esos gastos con facturas de proveedores falsos por 48 millones y por tanto le quito de sus gastos 48 millones. Además, le pagó salarios a empleados ocasionales por servicios prestados a la empresa. No eran proveedores falsos, eran proveedores verdaderos de servicios, pero no los declaró esos servicios a la Caja Costarricense del Seguro Social. Por tanto, dice el artículo 9 de la ley, eso no es un gasto deducible. Usted se lo dedujo, es un gasto real, pero como no pagó las cuotas de seguridad social, no lo puede deducir y por tanto le aumento la base en el monto de esos salarios a esos empleados por millones de colones. En tercer lugar, le hago un aumento a la base, dice el auditor fiscal cuando fiscaliza a don Ramón Pérez. Le dice, vea, usted tiene gastos que son una interpretación razonable o razonada del artículo 8, que son los gastos deducibles, pero a mí me parece que está equivocada la interpretación suya. Y por tanto, le aumento 12 millones. ¿Cuánto le aumentó en total? La suma de 1 más 2 más 3, 48 más 24 más 12, es decir, aumentó en 84 millones de colones la base imponible declarada o respecto de la declarada. Pasó de 2.5 millones, pasó a 86.5 millones. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Me siguieron hasta aquí en la explicación? Sí, profe. Ok. A esos 86,5 millones le aplico la tarifa de impuestos que está prevista en el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y dice el auditor fiscal, la suma correcta son de impuesto, no era 0, sino que eran 19.967.380 colones. Usted había declarado 0 de impuesto por una base de 2.5 millones. Como la base ahora subió a 86, ya no le toca, supera en mucho el mínimo exento y ahora le toca pagar 19.967.380 colones. Esa es una cuota adicional a la que usted declaró. Y a esto lo vamos a llamar base inicial de la sanción. La filmina anterior, no el numerador, sino el denominador. Los aumentos totales sancionables o no en el impuesto. ¿De cuántos son? De 19.967.380. Recuerda que tenía 3 aumentos. El primer aumento de 48 millones se considera muy grave, puesto que utilizó documentos falsos. El segundo aumento, salarios no reportados a la caja, se considera leve.
Por tanto, en teoría, esos 24 millones se sancionan como una conducta leve. Y además, el tercer aumento se considera no sancionable. Estos 12 millones se consideran que provienen de una interpretación razonable del contribuyente y por tanto no son sancionables. Total de incrementos, sancionables o no, es decir, él, quien esta filmina, total de aumentos sancionables o no, denominador, son 84 millones. Pues bien, el siguiente paso en la aplicación del artículo 81 es lo que se llama calificación unitaria de la infracción. Dice el artículo 81, párrafo tercero, inciso B, subinciso doble y romano, que la calificación de muy grave, cuando hay documentos falsos, tiene que superar el 10% de la base de la sanción. En este caso, las compras de 48 millones que eran amparadas en documentos falsos, por el tipo medio de impuesto, 23,7, supone un 55.45% del total de la deuda tributaria determinada por el auditor fiscal. Es decir, supera ampliamente ese 10% de la base de la sanción. Ese tipo medio, que es la cuota correcta entre la base imponible correcta, es la multiplicación de 19 entre 86. La cuota tributaria de 19 millones entre la base imponible correcta, 86 millones. Eso da un tipo medio. Recuerden ustedes que el tipo es progresivo. Bueno, pues el tipo medio es, el promedio, el tipo promedio es del 23,7%. Por tanto, las compras falsas multiplicadas por ese tipo medio genera 11 millones. Recuerdan que la deuda total determinada por el auditor fiscal es de 19. 11 sobre 19, 5.45%. Si estos compras falsas por el tipo medio superara 500 salarios base, entonces ya no estamos en sede administrativa, sino que nos pasamos a sede penal. Estos 189,7 millones eran 500 salarios base en el 2013. Ese porcentaje, digo, ese monto de salario base va cambiando todos los años. Por tanto, en el numerador, bueno, un pasito previo, como la conducta sancionada como muy grave o calificada como muy grave supera el 10% de la base de la sanción, aplica para todos los importes sancionables la multa del 150%. Repito, calificación unitaria de la conducta, calificación unitaria de la acción. Si supera el 10%, toda la conducta sancionable se considera muy grave. Aunque el 89% fuera leve o grave, si esa conducta de documentos falsos produce más que el 10% de aumento en la base de la sanción, la multa que aplica deja de ser leve, deja de ser grave y pasa a ser muy grave. En este caso, recuerdan que había 3 incrementos respecto a lo declarado. Había uno por 48,
y otro por 14. La suma son 72. Era 14, sí. No, era, pero uno por 48 y otro por 24, no era 14, era por 24. El aumento 1 y el aumento 2 suponen 72 millones de aumento por el tipo medio. El tipo medio ya dijimos cómo se calcula. Da un aumento que se aplica en el numerador de 16,6 millones de colones. En el denominador, todos los incrementos, tanto los sancionables como no, es decir, tanto los 48 como los 24, como estos 12. 48 más 24 más 12 igual 84. Por el tipo medio, 84 por 23,7 da 19,378. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente es 16 entre 19, es decir, 85,71%. La base de la sanción es la diferencia de impuestos, 19.967.380, por ese coeficiente, 85,71. Esa es la fase final de la sanción. 17.114.041 colones por 150. Esos 150 no se aplican al total de diferencia, a los 19,378.800, sino a la base de la sanción, que viene de multiplicar esos 19 por el coeficiente de 85,71. Iba a preguntar si se entendió, pero me imagino que tienen ustedes una confusión grande en la cabeza, puesto que esto que les traté de explicar no es fácil. Correcto, profe. Les- Uno lo va a entender mientras usted se lo explica, pero tal vez usted me lo pone en el examen y ya no va a ser tan fácil. Bueno, les propongo lo siguiente. Vienen varias sanciones, algunas son digamos, también complicaditas de explicar. Pero con mucho, la sanción más importante del Código Tributario es esta del artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Acabando esta lección, voy a poner esta presentación en Metix, no está todavía. Entonces, lo que les propongo es lo siguiente. Lean detenidamente el artículo 81 del Código. Detenidamente quiere decir leerlo varias veces, porque no es fácil de entender, ¿no? Y vayan teniendo a la vista estos filminas, donde voy explicando paso a paso el artículo 81 del Código. Y me permito sugerir que que hagan un ejercicio con otros números diferentes para ustedes, para estar seguros de que entendieron cómo se aplica cada uno de esos pasos. Y la vamos a dejar. ¿Les parece la propuesta? Sí. Sí, profe, está bien, nos parece. Bueno, a mí me parece, no sé los demás. Bueno. Y hablamos, si Dios quiere, el jueves, si hubiera todavía dudas sobre este punto. Está bien, profe.